¿No sabes qué cocinar por la noche que tenga bajo en calorías, sea súper sabroso y rápido? Bienvenidos a mi canal, soy Cecilia y hoy día te voy a enseñar a hacer unos calabacines rellenos de puros vegetales, queso y pasta de tomate. Comenzamos quitándole la parte superior de nuestros calabacines, también se le conoce como courgettes o en mi país le decimos zucchinis. Lo partimos por la mitad y también con la ayuda de una cuchara vamos a ir sacando la parte interior, la pulpa del zucchini. Ojo aquí, la pulpa de este courgette lo vamos a reservar porque lo vamos a usar de relleno. Una vez nuestros calabacines ya limpios, vamos a llevarlos al horno a 180 grados por unos 15 minutitos. Vamos a darle una pequeña precocción. Mientras los zucchinis están en el horno, vamos a hacer el relleno. Voy a colocar aceite de oliva, o en mi caso estoy usando aceite de avocado, palta, aguacate, y vamos a hacer nuestro aderezo con cebollas blancas picadas. A mí me gusta cocinar las cebollas por aproximadamente unos 8 minutos, ya que bota sus azúcares y el aderezo les queda espectacular. Añadimos, para mí, el ingrediente principal de todo aderezo y es el ajo. Vamos a cocinarlo por unos 3 a 4 minutitos a fuego medio alto, siempre moviendo para que no se nos queme. Agregamos el pimiento picado, en mi caso estoy usando pimientos rojos, ustedes pueden usar amarillos, verdes. En realidad este plato se presta para cualquier tipo de verdura que ustedes quieran agregar. Ahora vamos a retornar la pulpa del zucchini que hemos usado y mezclamos muy bien para luego agregarle los siguientes ingredientes. Próximamente yo le voy a agregar un poquito de sabor, añadimos la sal, también le voy a agregar la pimienta, en realidad pimienta recién molida, quedaría muy delicioso también. Y le añadimos ahora el orégano seco para darle más sabor y por supuesto un poco de la pasta de tomate para darle colorcito y también sabrosura. Este plato es tan fácil, delicioso y económico que yo lo preparo mínimo 2 veces a la semana. Y no solamente lo hago de courgettes, también a veces uso pimiento o la famosa berenjena. Y recuerden que a este plato, si ustedes quieren, pueden agregarle carnes. Ahora, luego de hacer este pequeño aderezo, vamos a añadirle un poco de espinacas para tener más hierro, ya que les he dicho que este plato es súper nutritivo. Si tus niños no comen vegetales, esta es una manera excelente de camuflar todos los vegetales. Como ustedes observan, las espinacas se van a cocinar con el vapor. Yo ya he apagado el fuego y ahora vamos a reservarlo para rellenar nuestros zucchinis. Para estos zucchinis rellenos yo voy a colocarle un poquito de la pasta de tomate, puede ser una pomarola o la pasta de tomate que ustedes tengan en su alacena. Ahora vamos a colocar nuestro relleno, que créanme que tiene un aroma delicioso. Si ustedes desean pueden agregarle pollo, carne de res, carne molida, también queda genial. Vamos a hacer lo mismo con los calabacines que sobran y luego vamos a colocar por encima el queso. Yo estoy usando un poco de queso cheddar, pero aquí también le agregaría queso parmesano que le va a dar un aroma espectacular. Para finalizar, vamos a llevar los courgettes a 180 grados Celsius por unos 10 minutos, hasta que se derrita el queso, ya que el zucchini y el relleno están cocinados. Y queridos cocineros, así han quedado estos zucchinis rellenos de vegetales, un plato súper sabroso, delicioso para disfrutar en el almuerzo, cena, hasta incluso en el desayuno. No olviden dejarme su like y suscribirse al canal si les gustó esta receta. Cuídense, ¡chao!